Claro. Sí. Claro, tal cual. Yo ya fui con Maxi. Que sepa, sí. Está bien que sepa. No, seguro. Me invitaron un ratito a un Zoom Amigo. ahora de... Voy a escuchar de fondo. Hola, hola. Hola, buen día. Hola, buen día. Buenos días. Buen día. Buen día. Buen día. Buenos días. Buen día. Sale vacío. Aprovechamos el viaje. No sé bien, ¿viste qué onda? Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Espero que estén todos bien. Seguimos admitiendo gente que se sigue sumando. Vamos a ir arrancando. Muchas gracias por esperar estos minutitos hasta que empezamos. Junto con presentarnos y darles la bienvenida, les pido que vayan silenciando los micrófonos a aquellos que los tienen prendidos. Así podemos arrancar sin el sonido. Estamos acá presentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de IRAM y de Green Bean. Vamos a hablar hoy sobre la acreditación de cálculos de huella de carbono, cálculos organizacionales. Hoy vamos a tener en esta charla una media horita más o menos de presentaciones con este temario que vemos en pantalla y al final vamos a hacer algún diálogo y responder preguntas. De todas maneras, mientras vayamos hablando cada uno de nosotros, sí pueden ir haciendo sus preguntas por el apartado de preguntas y respuestas que van a encontrar acá en la herramienta. Así después las podemos también leer al final. Vamos a ir barriendo estos temas en esta charla, arrancando a hablar de la importancia de la medición de la huella de carbono, de la mano de Dolores Casado. Ella es asesora en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Subsecretaría de Ambiente, en la Gerencia de Cambio Climático. Luego vamos a continuar hablando sobre las aplicaciones de cálculo, dar un pantallazo sobre lo que son los softwares de la mano de Pablo Franco, que él es el socio gerente de Green Bean, una plataforma o software que permite calcular la huella de carbono.
Después de esto vuelve con nosotros Dolores, que nos va a contar también cómo es el calculador del gobierno de la ciudad y cuáles fueron las actualizaciones que se le hicieron en términos también de factores de emisión este año. Y les pedimos si pueden mutear los micrófonos, por favor. Y posterior a eso va a contarnos Jessica Vasilevich, que ella es responsable técnica de verificaciones ambientales en IRAM. Nos va a contar el proceso de verificación de las huellas de carbono calculadas. Y finalmente vamos a contar con Camila Romano, que es Project Manager en la gerencia de certificación ambiental del gobierno de la ciudad. También en la SUBSE de Ambiente, que nos va a contar sobre acreditación de cálculos, que esto responde a la oficialización de los cálculos ante la Subsecretaría del Gobierno de la Ciudad, y también va a cerrar un poco mostrando las estadísticas históricas de todos los cálculos de los últimos años. Y quien les habla, yo soy Julián Tuchilo, me presento, soy gerente de certificación ambiental, también en la Subsecretaría de Ambiente del Gobierno de la Ciudad. Y esta iniciativa que estamos teniendo hoy justamente forma parte de una de las acciones de gobierno de la ciudad que nosotros estamos encarando para impulsar la medición, el cálculo, verificación y acreditación de huellas de carbono, con los objetivos de acompañar y dar respaldo oficial a los cálculos de huella de carbono corporativos de la Ciudad de Buenos Aires, de todo tipo y tamaño de establecimientos, además de también permitirnos construir un inventario de huella de carbono con todos los cálculos que se acrediten. Básicamente, antes de arrancar con cada uno, les barro un poco lo que es el proceso que es multiactores de cálculo de huella de carbono. Muchos ya estarán trabajando en esto, de todas las empresas que se están sumando. Muchos también son nuevos en el tema. Básicamente, trabajar el cálculo de huella de carbono implica primero medir, relevando los procesos, mapeando las fuentes de emisión y recabando también mucha información. Después toda esa información se procesa y se calcula, y acá es donde entran los calculadores, los softwares y también la consultoría. Y posterior a eso tenemos ya la parte de verificación, que implica una auditoría externa para poder verificar de acuerdo a estándares, que en este caso son los ISO y el protocolo GHG, y con esta verificación se emite una declaración que después le da respaldo y firmeza al cálculo, y finalmente el proceso termina acreditando el cálculo en este caso en el gobierno de la ciudad, en donde nosotros oficializamos el proceso para las empresas. Bueno, sin más, y con esta breve introducción, le doy la palabra a Dolores. Bienvenida, Dolores, así ya nos cuenta un Hola, poquito ¿cómo sobre la están? importancia de la Buen medición. día a todos y a todas. Muchas gracias Buen día, Dolores. por asistir. Bueno, como mencionaba Julián, introducía un poco, nosotros desde Ciudad desarrollamos una herramienta de cálculo que ayuda en esa etapa que viene luego de ese recabado de datos. Pero está bueno saber por qué lo hacemos, ¿no? Y cuál es la importancia que tiene esto. Y me parece que una frase que lo refleja es esta, que elegí compartirles acá, que es comprender el impacto para poder mitigar. Para aquellos que por ahí no están tan en tema, nosotros las acciones que llevamos a cabo para la lucha que nos enfrentamos con el cambio climático se pueden dividir en dos. Hay algunas que son de adaptación, que son aquellas que nos ayudan a estar más preparados para las consecuencias que se avecinan, y la mitigación, en cambio, engloba las acciones que conduzcan a reducir o a prevenir esas emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global y posteriormente, o en consecuencia, el cambio climático. Entonces, medir la huella de carbono de una manera dentro de las organizaciones, no solo como ciudades o países, también es una herramienta fundamental. En primer lugar, porque es un punto de partida, es como diagnosticar la situación, mostrar cuántos gases de efecto invernadero emitimos y cuáles son aquellas actividades que se llevan a cabo en la organización
que mayores gases de efecto invernadero emiten. Yo sin un diagnóstico no puedo tomar acción. Entonces, podemos decir que es un punto de partida. Una vez que tengo los datos precisos a partir de que recabé la información de mi organización y utilizo un calculador o algún software para saber cuántos GEIS emito, podemos decir que podemos tomar decisiones informadas a partir de la organización, podemos identificar prioridades, podemos ver cuáles son las áreas ineficientes, podemos hacer más eficientes, perdón por lo reiterativo, algunos procesos, optimizar recursos. Y bueno, y por último, recién hablábamos un poco antes de comenzar con Jessica, con Pablo, respecto del auge, ¿no? de esto, que tiene que ver con el contexto al que nos enfrentamos. Entonces, la medición de la huella no solo refleja el compromiso y la responsabilidad ambiental tan necesaria en la actualidad, sino que también es una base para luego poder verificar esto que ustedes como organización realizan. Bueno, gracias Lola por la introducción sobre la importancia de lo que sería la medición y el cálculo de la huella. Y ahora le damos la palabra al ingeniero Pablo Franco, que nos va a contar o ilustrar un poco sobre los ejemplos de aplicación o de software de cálculo que ellos con GreenBean están trabajando. Bienvenido, Pablo. Ahora Muchas gracias, Julián. ponemos la presentación de él, saco mi pantalla y te dejo a vos. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias, Julián, por la presentación. Vamos a comenzar a hablar un poquito sobre GreenBean, que es una aplicación web de desarrollo propio. Esta aplicación web va a servir para medir y calcular la huella de carbono, que es una medida de impacto de las actividades humanas que tienen el medio ambiente en términos de cantidad de gases de efecto invernadero. Esta aplicación identifica y categoriza las distintas emisiones de acuerdo al GHG Protocol y las categorizaciones de la norma ISO 14064-1. Esta aplicación no es solamente una calculadora, sino que también creamos una herramienta para gestionar los inventarios de gases de efecto invernadero, buscando crear un puente entre el organismo de verificación y las organizaciones que quieren verificar y formalizar los cálculos de su huella de carbono. Entonces, nosotros cuando desarrollamos esta aplicación web, lo hicimos en el concepto de lo que es un enfoque basado en procesos, porque creemos en que la gestión de un inventario de gases de efecto invernadero es una gestión por procesos y tiene que ser un proceso formal dentro de las organizaciones que desean verificar. Es por eso que la aplicación web se desarrolló en base a las que son las normativas y que responde a los distintos requisitos de las normas, estableciendo los límites del inventario y del informe de acuerdo a las normativas, y que también se adapta a los distintos tipos de organizaciones, tanto administrativas, comerciales o industriales, o también unificando los distintos criterios. Por otro lado, la aplicación web tiene la capacidad de una configuración para cada uno de los usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando tenemos emisiones de distintas empresas, tal vez una misma empresa puede llegar a estar ubicada en distintos países, pero sus factores de emisión son distintos, lo cual provoca de que la contabilización de las emisiones sean distintas, impacten de distinta forma. Por eso es que también esta aplicación web tiene la capacidad de relacionar distintos usuarios con la configuración única, permitiendo combinar distintos datos de actividad con distintos factores de emisión. A su vez, también incorpora la posibilidad de establecer las incertidumbres de los datos de emisión
de cada uno de los países y las incertidumbres de los distintos factores de emisión para cada uno de los países. Paralelamente, y siguiendo con los requisitos normativos, esta herramienta web permite la trazabilidad de la información documentada de un sistema de gestión de calidad que solicita la norma para lo que es la fuente de información y la formalización de los procedimientos que acompañan lo que es la información que se carga para lo que es la medición y cálculo de las distintas categorías de las emisiones. Esto también conlleva a que nosotros tengamos que administrar la información en distintos niveles de usuarios. Usuarios que cargan los datos por cada una de las categorías y usuarios que van a recalcular o modificar. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser un proceso vamos a tener una primera instancia de identificación de las emisiones, una segunda instancia de carga de datos, una tercera instancia que es la consolidación de los datos, que cuando se consolidan los datos pasan un modo de solo lectura para proteger la información suministrada y que luego la calculadora va a empezar a calcular. Esta herramienta web permite lo que es la gestión mensual de las emisiones, lo que beneficia el proceso de gestión del inventario y lo que es el seguimiento de las emisiones mes a mes, separando luego lo que son las emisiones mensuales, separando por emisiones biogénicas e incorporando la incertidumbre en cada uno de los meses, para luego hacer una medición global anual, incorporando también lo que es la incertidumbre total y la separación de emisiones biogénicas. Por otro lado, vamos a tener distintas opciones gráficas, como un dashboard, permitiendo la separación de categorizaciones o escalas o alcances de acuerdo a la normativa, en escala lineal o logarítmica, de acuerdo a lo que nosotros estemos trabajando. Por otro lado, vamos a tener un modo auditor, en donde vamos a tener declarado los factores de emisión que nosotros utilizamos y línea por línea los cálculos que estamos realizando. Esto lo que nos permite es establecer una línea de control para un organismo de verificación. Lo que estamos haciendo en este modo es que para cada línea de cálculo, en el modo auditor, vamos a tener una trazabilidad de todos los datos utilizados en cada línea calculada. Esto nos va a permitir verificar que los datos sean reales con los factores de emisión utilizados y las incertidumbres asignadas, facilitando el proceso de verificación del organismo de verificación. A su vez, continuando con los requisitos normativos, para cada uno de los inventarios desarrollamos métodos de cálculo de incertidumbre, asignando metodologías para lo que es el cálculo de las incertidumbres cualitativas y también cuantitativas, y también asignando distintas incertidumbres cualitativas cuando lo que es la categoría de emisión lo amerite o lo necesite. Finalmente, hacemos generación de reportes automatizada y customizada a cada cliente de acuerdo a la norma solicitada, para asegurarnos que toda la información que suministra nuestra aplicación web se encuentre normalizada. Por otro lado, vamos a tener la posibilidad de funciones de acciones y de seguimientos de planes de reducción, la cual integra nuestro servicio de consultoría a través de nuestra aplicación web. Para esto, hemos desarrollado distintos niveles de usuarios, usuario para la carga de datos y usuario de nivel administrador y consultor, el cual permite el control de los inventarios y permite la corrección de los datos, la eliminación de los cálculos o el recálculo de cada una de las categorías, estableciendo así la posibilidad de que empresas consultoras que deseen acompañar a sus clientes en lo que es el proceso de verificación lo pueden hacer. La diferencia entre el perfil de consultores y el perfil de administrador es que el perfil de consultor puede administrar varios usuarios al mismo tiempo y puede enviar notificaciones vía correo electrónico y otras funcionalidades, lo que transforma en la aplicación web de Greenbean en una aplicación abierta para todo tipo de empresas que deseen utilizarla. Así que sin robarles más tiempo, muchas gracias por su atención y a los organizadores del evento.
Muchísimas gracias, Pablo, por mostrarnos un poco cómo funcionan estos softwares. Yo les voy a compartir un poco la presentación, así continuamos por nuestra parte. Un minutito. A ver. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, les recuerdo que todos aquellos que tienen preguntas vayan posándolos en la sección de preguntas y respuestas P y R que van a encontrar acá en la aplicación. Pasamos de nuevo ahora a Lola, que nos va a contar un poco del calculador del gobierno de la ciudad y también de su actualización. Bueno, gracias Juli nuevamente. Nosotros desde el gobierno de la ciudad, hace varios años, se pone a disposición de las organizaciones que quieran calcular su huella de carbono este calculador que está basado en el protocolo de gases de efecto invernadero desarrollado por varias organizaciones, entre ellas el WRI o el Consejo Mundial de Organizaciones para el Desarrollo Sustentable. Y bueno, como así mencionó Pablo anteriormente, el cálculo de gases de efecto invernadero básicamente se da por tener los datos de actividad de una organización y multiplicarlos por ciertos factores de emisión que pueden ser o por lineamientos internacionales, nacionales o en algunos casos locales. Esto va a depender de qué actividad estemos hablando. Las actividades que las organizaciones van a tener que recabar datos pueden ser, por ejemplo, la energía consumida en kilowatt-hora o los litros de combustible que utilizan los vehículos, esos pueden ser algunos ejemplos. La cantidad de residuos, por poner algunos ejemplos. Y los factores de emisión son los que nos van a decir cuántas emisiones producen esa unidad de actividad o esa fuente específica. Para poder tener todo en la misma unidad de referencia, lo que se suele utilizar es el dióxido de carbono equivalente, ya que no todos los gases de efecto invernadero, el óxido nitroso o el metano, producen lo mismo, digamos, no tienen el mismo efecto de efecto invernadero justamente. Entonces, a partir de ciertos potenciales de calentamiento global que proporciona el IPCC, nosotros podemos llevar todo a dióxido de carbono equivalente, que es lo que hacemos en nuestra herramienta. Y bueno, todas las herramientas tienen que tener un límite temporal, en nuestro caso es 1 año. Entonces esos datos de actividad que se recaben van a ser en el periodo de 1 año calendario. Esta herramienta se actualiza todos los años en general para poder introducirle nuevas actualizaciones que se hayan dado. Por ejemplo, en la parte de residuos, nosotros el año pasado pudimos actualizar el estudio de composición que se tenía en cuenta, que era realizado por la Facultad de Ingeniería de la UBA en 2018, y lo actualizamos a un estudio realizado por la Facultad de Agronomía en 2023. Todas estas actualizaciones hacen que el cálculo que provea la herramienta sea más real, que esté más ajustado a los datos reales, ¿no? Por otro lado, en línea con lo que realizamos en el último inventario de gases de efecto invernadero de la ciudad, que corresponde al año 2022, actualizamos los factores de emisión por factores de fuente local. Anteriormente eran todos factores proporcionados por el IPCC, o sea que estaban en línea con lo internacional. Esto tiene que ver con lo que mencionó Pablo antes, que diferentes países, por diferentes... Perdón, que diferentes países pueden tener diferentes... Yo no sé si me están escuchando, pero yo no escucho absolutamente nada. Aníbal, saluda en esta hora. Perdón, Aníbal, no nos estás escuchando, pero te pedimos si puedes mutearte. Ahora voy a ponerlo en el chat. Ahí está, creo que ya se muteó. Se escucha bien igual, ¿no? Sí, yo escucho perfecto, sí. Sí, perfecto, se escucha bien. Sí, se escucha. Bueno, los factores de emisión, como reflejan cuántos gases van a emitir esas actividades, pueden depender del país, y si tenemos esa estimación, por ejemplo, en el último
Informe Nacional de Inventario que se presentó a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático por nación, se actualizaron los referidos al gas natural y al bioetanol. Entonces nosotros también llevamos esa actualización a nuestra herramienta. Además, también actualizamos el factor de emisión de la red para las emisiones de alcance 2, que ahora voy a contar un poquito más, en base a los datos de generación y consumo que provee CAMESA. Y por último, actualizamos los potenciales de calentamiento global a los del IPCC del informe 6 que se presentó en 2021. Si querés pasar, Julia, a la siguiente. Bueno, y como les mencionaba antes, luego de que, o en el mismo momento podríamos decir que la organización recopila sus datos, esta es como, así se ve, digamos, la herramienta. En las partes celestes se pueden ingresar los valores de cada actividad que se piden por la herramienta, y automáticamente les va a informar las emisiones que corresponden a esa actividad. Por ejemplo, ahí se puede ver el panel de combustión fija, que tiene que ver con la combustión que se emite por generación de electricidad, por ejemplo. Si quieres hacer clic. Acá podemos ver en el caso de energía importada, para tener otro ejemplo, las organizaciones van a completar ciertos aspectos de la herramienta para que pueda calcular las emisiones, y finalmente podemos ver el panel de resultados que va a presentar las emisiones en los 3 alcances que se posibilitan. Por un lado están las emisiones directas, que tienen que ver con las combustiones fijas o móviles, y las emisiones fugitivas que puedan tener algunos, por ejemplo, algunos combustibles de aires acondicionados, por ejemplo. Después tenemos las de alcance 2, que son las emisiones directas especiales, ya que tienen que ver con lo que emite el consumo de red. Y por último, las de alcance 3, que son sí ya emisiones indirectas, que tienen que ver con, en el caso de nuestra herramienta, tomamos en cuenta la logística de productos, los viajes de personas y la disposición de residuos, ya que son aquellas emisiones que no se producen en la empresa, pero tienen que ver, o en la organización, pero sí tienen que ver con la actividad que ella lleva a cabo. Y el resultado lo vamos a obtener como total en el espacio temporal que tiene la herramienta, que es 1 año, puede ser también por metro cubierto y por empleado. Buenísimo, Lola, muchísimas gracias por mostrarnos un poco el calculador. Acá les cuento también que esta presentación está siendo grabada y vamos a subir el video y la grabación al canal de YouTube. Después también se lo compartimos por mail. Hasta ahora, para hacer un breve repaso de todo lo que pasó hasta ahora, estuvimos hablando entonces sobre todo lo que es la importancia del cálculo, la medición del cálculo de la huella. Vimos un poco los softwares y el calculador de gobierno. El calculador último que nos mostró Lola es un calculador que nosotros tenemos en gobierno desde hace unos años, y es un calculador gratuito que ustedes pueden descargar en el proceso de acreditación de las huellas, y que el objetivo es acompañar y poder promover que se calcule la huella. De todas formas, más adelante Camila nos va a mostrar un poco también en el proceso de acreditación el trabajo con el resto de las tecnologías y softwares y en los procesos de verificación, que ahora también nos va a ilustrar Jessica de IRAM. Bienvenida, Jessica, dejo de compartir y te doy a vos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por estar acá, por darse el tiempo y por el interés en estos temas que están tan en auge y son tan importantes. Bueno, vamos a hablar del proceso de verificación, ¿sí? Tanto de la norma ISO 14064-1, que es la norma de huella de carbono organizacional, como de GHG Protocol.
Bueno, ¿qué es el proceso de verificación? ¿Sí? El proceso de verificación es un proceso en el cual un equipo experto revisa todos los datos, ¿no? Que los datos fueron bien calculados, que las fuentes de datos son correctas y que son presentados en forma clara y acorde a lo que pide cada una de las normas, ¿no? Es más parecido a una auditoría contable que a una auditoría de sistemas de gestión, porque se revisan facturas, ¿sí? Se revisan registros, se revisa que el dato sea correcto, ¿no? Que esas emisiones sean correctas. Se analizan los números, cómo se obtuvieron. Bueno, para ello se realizan entrevistas, sí hay revisión de documentación y siempre se compara con las normas, ¿no? Para verificar que todo esté alineado con la norma que decidieron implementar para desarrollar su huella de carbono organizacional. Bueno, y tal como indica la presentación, ¿sí? La verificación es una valoración objetiva de la precisión y la integridad de la información reportada. ¿Y cuál es el fin de esta verificación? Es verificar que esta información no contiene omisiones, no se olvidaron de ninguna fuente, están todas, no hay distorsiones, no hay errores, ¿sí? El dato, esta huella es correcta, estas emisiones son correctas, ese es el fin, asegurar que lo que estamos informando como emisiones de nuestra organización es una información revisada y correcta. Y cuando solicitamos, ¿no? realizar una verificación, podemos hacerlo de acuerdo a dos niveles, dependiendo cuán profunda necesitemos esa verificación, ¿sí? Está el nivel de aseguramiento limitado, donde se realiza una revisión básica, ¿sí? Buscando si hay algo incorrecto, ¿no? que llame la atención, que salte a la vista. Se revisa poca información, pero se va directo, ¿sí? a la información más relevante y arriesgada. Se revisa en general si están bien implementadas las metodologías de cuantificación, si los datos son pertinentes, ¿no? Se mira lo más general y se concluye con una opinión negativa, ¿no? Lo que se dice es que no hay nada que haga pensar que existen errores en el inventario, ¿no? Por supuesto que cuando se hace la verificación con un nivel de aseguramiento limitado y hay errores, se corrigen, ¿no? Y bueno, y se va revisando y todo lo que se revisa está correcto, pero no se revisa el 100%. Por eso, la conclusión de esta verificación es en forma negativa, que no hay nada que haga suponer que haya errores en el inventario. ¿Sí? Aparentemente está todo correcto. En cambio, si decidiéramos hacer esta verificación con un nivel de aseguramiento razonable, lo que se hace es analizar a fondo todos los datos, ¿sí? Se analizan bien a fondo todos los cálculos, que estén correctamente realizados, que toda la recopilación de datos sea correcta, que no haya omisión de ninguna fuente, omisión de ningún dato, ¿sí? Se verifica paso a paso cómo se midieron las mediciones, cómo se calcularon, si las fuentes son confiables, ¿no? Y la conclusión es en positivo, ¿no? La declaración de la verificación indica que este inventario es correcto. Estas son las emisiones de esta organización, ¿sí? Por supuesto que hay una diferencia en la cantidad de días. Dependiendo de las organizaciones, una verificación realizada con un nivel de aseguramiento limitado puede llegar a ser 1/3 del tiempo necesario para hacer una verificación con un aseguramiento razonable. ¿Y cómo es el proceso de verificación? Bueno, hay un intercambio de información entre IRAM, o el organismo de verificación, y la organización, donde se le pide qué cantidad de fuentes tiene, cuáles son, ¿sí? Cómo son las metodologías de cálculo, cuántos sitios hay, ¿sí? Cómo son las actividades. Se intercambia toda esta información, ¿sí? Se, digamos, especifica o determina el aseguramiento, si es limitado o razonable, ¿sí? La materialidad, etc. Y una vez que tenemos todos esos datos, podemos calcular la cantidad de días necesarios para realizar esta verificación.
Una vez que ya tenemos la cantidad de días, ¿sí? Se conforma el equipo verificador que va a hacer lo que ya hablamos, algo muy parecido a una auditoría contable, ¿no? Va a revisar que todos los datos que están en ese inventario de GEI sean correctos, ¿sí? Tanto los datos de actividad como los factores de emisión y los cálculos que intervienen en ellos. Pueden surgir no conformidades, observaciones, discrepancias sustanciales. Estas discrepancias sustanciales son cuando los errores que se encuentran son mayores a un 5% del total de la huella de carbono, ¿no? Se deja un informe una vez terminada la verificación y si el informe posee no conformidades y discrepancias sustanciales, se realizan las correcciones, ¿no? Y hasta que este inventario quede correcto, hasta que se verifique que no hay errores, no hay omisiones, recién ahí se elevan, bueno, todo este proceso de verificación, ¿sí? A la revisión técnica de IRAM. Ahí la revisión verifica todo el trabajo, ¿no? Que realizó el verificador y emite esta declaración de verificación, ¿sí? Donde se establece esta conclusión, de acuerdo a si es un nivel de aseguramiento limitado o razonable, donde indica o que no hay evidencia de que haya errores o afirma, ¿sí? Que no hay errores en ese inventario, ¿no? ¿Y cuáles son los beneficios de verificar? Bueno, verificar no es solo revisar datos, es asegurar que todo esté bien hecho, ¿sí? Y esto trae muchos beneficios. Asegura la precisión de los datos, ¿sí? Porque los datos ya están revisados por una tercera parte independiente que asegura que no tiene errores, ¿no? Mejora la transparencia y la confianza, porque otros pueden creer en lo que reportás. ¿Por qué? Porque ya fue verificado por una tercera parte independiente, ¿no? Cumple con las normativas y los requisitos porque está alineado con las normas, ¿sí? Ya sea que se haya hecho una verificación bajo la norma ISO 14064 parte 1 de huella de carbono organizacional o GHG Protocol, el verificador verifica que también esté alineada con todos los requisitos de la norma ese inventario de GEI. Y facilita la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque si son buenos los datos son correctos, las decisiones también van a serlo. Bueno, les agradezco mucho la atención y los dejo. Muchísimas gracias, Jessica. Gracias por tu presentación. Vamos a compartir nuevamente la presentación nuestra. Deme un segundito. Ahí estamos. Les pedimos si pueden mutearse el micrófono, aquellos que lo tengan abierto. Ahí está. Entiendo que se ve la presentación. Vamos a continuar ahora con Camila Romano. Bienvenida, Camila. Gracias por estar acá para contarnos un poquito sobre lo que es el proceso de acreditación de los cálculos ante el Gobierno de la Ciudad. Bueno, gracias Juli, gracias a todos hoy por sumarse. Y bueno, bajo este programa de acreditación de cálculos de huella de carbono, nosotros desde la ciudad lo que buscamos es acreditar todos los reportes de cálculo de huella de los establecimientos para darle constancias oficiales, y acá es donde los establecimientos van a tener dos caminos. El primero es usar nuestro calculador, que acá van a tener un plazo de 90 días para presentarlo, o bien poder presentar un informe de cálculo ya verificado, que es un poco lo que explicó Jessy anteriormente. Acá también nosotros les dejamos un QR donde pueden entrar directamente a nuestra página y ver todos los requisitos para poder iniciarlo. Y un poquito más adelante, ahora les vamos a comentar cómo aplicar a esta acreditación de cálculos. El primer paso es entrar a la página web que tenemos nosotros. Ustedes directamente pueden googlear acreditación de reportes ambientales y ya el buscador los va a redirigir acá a nuestra página. Pueden leer
bien todos los requisitos específicos que tienen, y una vez que ya están ok, van a ir al paso 2, que es solicitar la acreditación. Para solicitarla, lo primero que tienen que hacer va a ser completar este formulario que ven acá, que nosotros les damos en screen. Ahí automáticamente se van a adherir a la red de economía circular a través de una carta, y en el caso de que alguna de las empresas que ya estén adheridas, lo único que van a tener que hacer es enviarnos la carta ya firmada. Dentro de este mismo formulario, es importante que sepan que acá ya nosotros le vamos a dejar el calculador, que directamente lo que van a tener que hacer es descargarlo. Y si necesitan, también nosotros le dejamos con nuestro calculador un taller virtual para que puedan realizarlo, y también en nuestro menú tenemos un listado de expertos acreditados. En el caso que lo necesiten, pueden consultar con ellos. Una vez que ustedes terminan de completar todo este formulario, en paralelo lo que tienen que hacer es enviar un mail. Para el caso de que ustedes hayan completado nuestro calculador de gobierno, lo van a tener que enviar completado más el PDF con los resultados, y que van a tener un plazo de 3 meses. La otra opción es que si ustedes quieren presentar un cálculo ya verificado, lo van a tener que enviar en PDF más la documentación legal. Acá les quiero hacer un paréntesis con la documentación legal que se manda por única vez. En el caso de que ustedes, alguna empresa que ya venga calculando con nosotros, no es necesario que se mande, pero tal vez este año, si quieren volver a calcularlo, lo único que van a tener que hacer es adherirse a la red. Solo en este caso en específico. Una vez que ustedes ya nos mandan el calculador o ya el cálculo verificado, nosotros lo recibimos, lo vemos, corroboramos y le vamos a hacer entrega de una constancia de presentación, que es la que ven acá. Esto sería lo que es para los cálculos. Y acá es un dato de color importante también para nosotros, es que decirles que hay un beneficio también que tienen al calcular la huella de carbono, es que se complementa y da puntos con el nuevo sello verde que tiene hoy la ciudad. Es una certificación que este año se amplió, que la relanzamos, que tiene varios ejes de trabajos y niveles, como los pueden ver acá, y que lo pedimos en el eje de residuos, tener la huella de carbono calculada. Lo mismo acá también, les dejamos un QR si quieren saber un poco más de qué se trata sello verde. Más que bienvenidos, obviamente queda a disposición. Y acá vamos a hablar un poquito de las estadísticas que vamos consolidando a través de todos estos años con el cálculo de la huella. Resultados 2022 versus 2023. Tenemos acá que para el 2022 hubo 27 establecimientos que calcularon la huella, y en el 2023 hubo 75 establecimientos. Acá los promedios se sacaron en base a los alcances por el protocolo GHG, con los alcances 1, 2 y 3, y vemos el promedio de toneladas de huella de carbono por establecimiento por año. En el 2022, acá tenemos que el alcance 1 fue de 2,33, y el alcance 2 de 2,29, y el alcance 3 de 6,98, que da un total de 1.161. Cuando nos vamos al 2023, el total de toneladas dio 553, y notamos acá una diferencia muy, muy grande entre los distintos años, que se debe a que en el 2022, de los 27 establecimientos, 20 fueron hospitales, donde el consumo energético es muy intensivo, y para el 2023 se amplió la variedad de establecimientos, y donde tuvimos muchas oficinas, y ahí el consumo está un poco más regulado, y los hospitales lo requieren continuamente,
y obviamente que la huella va a depender muy fuerte de la actividad que quiera aplicar a este cálculo. Acá les queremos mostrar que desglosamos los perfiles de los establecimientos. En total, desde el 2020 al 2025, llevamos más de 274 cálculos, donde el 80% es específicamente oficinas, deporte, salud, cultura, hoteles, comercios, y hay una parte que queda por fuera, que es lo productivo, logístico y de construcción. Y ya casi para finalizar, el promedio de los establecimientos que fueron calculando la huella es alrededor de 370 empleados por establecimiento. Podemos ver que oficinas tienen 178, el productivo 130, 106 son los hoteles, y el salto lo da lo que decíamos anteriormente, lo que es más que nada lo de salud. Y el promedio en general de los establecimientos que lo fueron calculando son establecimientos medianos. Nos quedamos en ese rango. Bueno, y acá ya para final, agradecerles. También acá les vamos a dejar el QR para que se puedan descargar esta presentación. Les dejamos nuestros contactos, los correos de certificación ambiental por parte nuestra y también de cambio climático. Y nuestras redes de LinkedIn, que a poquito vamos a ir comunicándoles un poco todos nuestros programas, y también un chat por WhatsApp, que es de sello verde, pero que también nos vamos a ampliar y a responder preguntas también de huella de carbono. Así que, Juli, gracias. Te doy la palabra para ya finalizar y hacer todas las preguntas ahí en el chat. Buenísimo, Cami. Muchísimas gracias a vos por la presentación. Gracias también a todos los expositores por las presentaciones. La verdad que muy interesante y muy rico poder contar con todas las miradas. Para cerrar, vamos a avanzar con las preguntas de la sección de P y R. Bueno, yo voy a ir leyendo un poco cada pregunta y vamos a habilitar también, en el caso de que se quiera ampliar algo, los micrófonos. No lo habilitamos para todas, sino yo quizás lo modere de acuerdo a la complejidad de la pregunta. Empezamos por la primera pregunta de Jorgelina, que dice: ¿qué factores de conversión se toman para Argentina? Creo que acá esa pregunta se puede dirigir a Lola. Ya un poco lo dijiste también, Lola, me parece. Ahí, no sé por qué no me deja habilitar la cámara, no sé si me ven. No, no te vemos. No, bueno. Supongo que Pero te escuchamos. se refiere a los factores de emisión, y para Argentina, por ejemplo, depende de la actividad, como decíamos antes. Por ejemplo, para el caso de los biocombustibles o del gas, se utilizan factores a nivel local, a Argentina. En los demás casos se utilizan las directrices del IPCC, y esto va en línea con el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero que tiene el país. Y son los mismos que utilizan el inventario de la ciudad. Gracias Perdón, si pueden mutearse. Aquí Jorgelina. Perdón. La verdad que la pregunta la había puesto cuando estaban los chicos de Green Bean. Después ella lo explicó un poquito más, pero aprovecho, sobre todo para los factores de conversión. Por ejemplo, yo reporto para CSRD, por empresa europea, y uso los DEFRA, que entiendo que son factores de conversión de Reino Unido, y entiendo que en Latinoamérica por lo menos no conseguí ese tipo de conversores para luego sacar todo la huella, alcance 1, 2 y 3. Entonces me venía esa duda de quizás hay otros factores que yo no estoy teniendo en cuenta, o se están usando europeos para sacar la huella. Pablo. Si quieren, contesto yo. Sí. A ver,
Depende de donde estés ubicado, los factores de emisión van a variar. Lógicamente, hay veces que en las distintas emisiones ocurren casos que vos no accedes a factores de emisión nacionales, entonces vas a internacionales. Hay bibliografía internacional en donde vos podés buscar o productos o servicios similares, o podés buscar países similares, o países que ya han desarrollado factores de emisión propios, o que tal vez dentro de la Comunidad Europea han desarrollado. Ahora, es importante entender de que los factores de emisión también cuentan con incertidumbres. Entonces, si vos en tu inventario utilizás factores de emisión que son extraídos de otro lugar que no es el que está radicada la empresa, podés usarlos nada más que le aumentás la incertidumbre, ¿sí? en tus emisiones. Mi Pero pregunta tenés es, que buscar lo más similar posible al momento de buscar un factor de emisión. pero mi consulta es, digo, ¿Argentina tenemos factores de conversión? No Sí, todos, solo una parte, y principalmente si vas a hacer a un nivel nacional, como dijo bien Dolores, te tenés que guiar por el inventario nacional. Y, perdón, ¿y esa documentación en dónde está? Inventario nacional, digo, como es más práctica, me pregunta. Jorgelina, ¿cómo estás? Sí, Ahora lo subo Sí. al chat, al link. Ya bien, subo en el chat. Ay, genial, genial. buenísimo, No, gracias. sí. poner un ejemplo, No, por por favor, ejemplo. Jorgelina. Ahí Dolores, perdón. No, que para poner un ejemplo, nosotros los factores de conversión de Reino Unido, por ejemplo, los usamos en la parte de móviles, para conocer Tal cual. cuánto emite un auto, una combi, un colectivo en la parte de transporte de personas o de logística. El factor de conversión para saber cuánto emite ese móvil, usamos los factores de conversión de Reino Unido, que como dijo Pablo, lo ideal sería tener algo para Argentina o para la ciudad, no, para la ciudad de Buenos Aires no sería en este caso, perdón, a veces me mezclo con mi trabajo con el inventario. Eh, bueno, sería de tenerlos a nivel nación, tendría menos incertidumbre, pero el dato que tenemos es el más específico que tenemos es el de Reino Unido. Para otros casos usamos un estudio de movilidad, por ejemplo, que ahí sí ya es de la ciudad de Buenos Aires. Entonces ahí podemos reducir la incertidumbre de nuestro cálculo. Sí, incluso la verdad que para desplazamiento pendular utilicé la fuente lo que había de Ciudad de Buenos Aires, que la verdad que me Sí, sirvió y estuvo bueno, pero bueno, la verdad que es un laburo de googlear y buscar. Digo, entonces me guío por el inventario nacional y luego lo dejo a criterio, ¿verdad? Sí, y sí y no, sí, acá yo, perdón, me llega con delay acá Dolores, perdón, Lola, seguí vos. no, que ahí Jessica compartió el informe nacional de inventario. Vas a ver que hay una versión que es un reporte más corto y hay otra versión que es un reporte más largo, digamos, y ahí hay tablas donde se presentan los factores de emisión utilizados para cada categoría del inventario. Eso quería comentar yo también, lo último que dijo Lola. Si ustedes, por ejemplo, trabajan con el calculador de la ciudad, junto con el calculador, cuando descargan todo el paquete de cálculo del Excel que ponemos a disposición, están los factores de emisión consolidados en un PDF con todas las fuentes a los que responden. Y ahí uno ya los puede tener sintéticamente sin necesidad por ahí estar sacando de distintas fuentes y googleando. Es una especie de referencia también trabajar en el caso de la ciudad con estos factores, que de alguna forma son los que nosotros también trabajamos para el inventario general de la ciudad. Entonces están alineados también con el PAC 2050, que es el Plan de Acción de la Climática de la ciudad. Bueno, para cerrar esta pregunta, muchísimas gracias a Lola, Jessica, Pablo y Jorgelina. Seguimos con la que sigue. Acá Soledad pregunta si la app mide huella en tiempo real y también estima la mitigación. Entiendo que es para Pablo. Sí, a ver, la aplicación mide en tiempo real siempre y cuando los datos se carguen en tiempo real, ¿no? Porque a veces se tardan en poner los datos.
Pero a ver, la posibilidad que te da la aplicación es que vos vayas cargando los datos mes a mes y en cuanto vos ya tenés todos los datos, los consolidás, apretás el botón calcular y va a ser de forma automática. De igual manera, si querés, nos envías un correo electrónico y podemos coordinar una demo y mostrarte cómo se actualiza, cómo se realiza el cálculo en el momento que apretás el botón y ya te hace todo el cálculo. Pero sí, digamos que es en tiempo real a medida que vas cargando los datos. Buenísimo, Pablo. Acá hay una relacionada también, que Luis pregunta si es posible gestionar con la aplicación la huella en varios edificios y si se pueden agrupar por cliente o tipo de operación, oficina, fábrica, etc. Así es, como dije anteriormente, la aplicación lo que hace es combina distintos usuarios con sus distintos factores de emisión. Cada usuario puede tener una ubicación y factores de emisión distintos. Y lo que hace la calculadora es hacer la combinación total. Hoy tenemos clientes que tienen 6 o 7 ubicaciones. Entonces, ellos van cargando los datos usuario por usuario y dentro de lo que es el dashboard, lo que hacen es ver lo que son las emisiones para cada de la ubicación correspondiente al usuario y ven las emisiones del global de todos. A su vez, el usuario administrador puede hacer un seguimiento de cada una de las emisiones que tiene cada ubicación y puede hacer el control, puede mandar novedades, puede eliminar cálculos, puede desconsolidar información y puede recalcular datos únicos para cada usuario o para el global de todas. O sea, combinamos los distintos usuarios. La fortaleza que tiene la aplicación es justamente que cada usuario maneja factores de emisión distintos en el caso de ser necesario. Buenísimo, Pablo, muchísimas gracias. Acá tenemos otra pregunta de Ramón que dice: hola, buen día. Yo quisiera consultar sobre el calculador del gobierno. Actualmente no pude hacer la declaración del 2024 porque por las actualizaciones que introdujeron, me es imposible llegar al calculador en sí. Entiendo que pregunta cómo obtener el calculador. Ahí, Cami, lo contaste un poquito, si querés refrescarlo. Entiendo que en la primera parte del año nosotros estuvimos ahí esperando esta actualización. Hoy ya se encuentra vigente a través de la página web googleando acreditación de reportes ambientales. Van a poder ingresar y ver todos los requisitos específicos que tiene hoy este nuevo calculador. No es muy diferente a años anteriores, solo con algunas cositas particulares, pero que las podemos ir resolviendo a través de nuestros canales y poder solventarlas. Así que sí, estamos ok, lo que Buenísimo, Cami. respondió. Muchas gracias. También acá vuelve Luis con otra pregunta que dice: ¿qué diferencia hay entre el calculador, perdón, de Green Bean y el del gobierno? ¿Se pueden utilizar indistintamente? ¿Son complementarios? Sí, acá yo quiero marcar una aclaración, que es nosotros en esta presentación quisimos dar un pantallazo de lo que es todo el proceso de pie a punta de medición, cálculo, verificación y acreditación de huella, que es un proceso multiactores y también tiene hoy en día un carácter voluntario a nivel organización pública como el gobierno de la ciudad. Dentro de ese proceso, las empresas normalmente trabajan con la forma o metodología de cálculo que mejor se les adapte. El calculador del gobierno es un calculador que ya lo hemos lanzado desde el año 2020 y es una especie de línea de base de ayuda para que las organizaciones se introduzcan en el tema, pero es muy básico, es un calculador en Excel que les da una referencia del estándar GHG Protocol, también en línea con el ISO. Pero no es una herramienta de gestión, es simplemente un Excel que los ayuda a organizarse en el cálculo y después de alguna manera también en la presentación ante el gobierno los ordena para que la huella esté conforme a estos estándares.
Es una alternativa que tienen para aquellos que se estén introduciendo por ahí en el tema, es un calculador gratuito, pero después, si ya hay empresas que están trabajando en este tema hace varios años, optar por una de las herramientas como la del calculador o software que mostró Pablo, quizás tiene más sentido por un tema de que es una herramienta más de gestión. Ya ese tipo de softwares que acá Pablo nos mostró, lo que aporta es una complejidad que se engancha mucho mejor con la gestión de toda la empresa. Y con, obviamente, la complejidad también de la naturaleza por ahí de empresas con muchos establecimientos, que tengan sucursales y que tengan distintos lugares y distintas lógicas de operación. Y esa información que fluye por este tipo de software, como el de Pablo, que es un ejemplo que hoy nos viene a mostrar, les permite también ir sistematizando con el tiempo el rejunte de información. No sé si, Pablo, querés agregar algo más. Te Sí, invito a a ver, bueno, complementar. muchas gracias, Julián. Como bien dice Julián, es la calculadora que ha desarrollado la Ciudad de Buenos Aires, es una muy buena herramienta para quienes empiezan a desarrollar sus cálculos, quienes empiezan a tener práctica y que les permite, y al ser una herramienta gratuita, es una herramienta que les permite acceder a todos aquellos que incluso comienzan con este proceso de cálculo, que los ayuda también a comprender lo que son las distintas categorías de emisiones, los distintos alcances, que no es fácil. La realidad es que el cálculo de huella de carbono, por ahí en los primeros alcances es más sencillo, pero ya llegado al alcance 3 se va complejizando, la cantidad de información va subiendo y la herramienta de cálculo de la Ciudad de Buenos Aires es una muy buena herramienta como para iniciarse y les da una fortaleza importante al obtener el sello y los respalda en este proceso. Y bueno, y un poco lo que es la aplicación de Green Bean, también como decía Julián, es una herramienta de gestión de inventarios de gases de efecto invernadero, la cual fue desarrollada en función a la normativa y que busca es facilitar el proceso de verificación de las organizaciones principalmente por organismos de verificación, como es el IRAM en este caso. Excelente, Pablo, muchísimas gracias. Acá también tenemos otra pregunta de Guillermo que dice: buen día, la herramienta del gobierno mide emisiones por edificios de cava, ¿estoy en lo correcto? Sí, todo lo que estamos viendo acá son cálculos de huella organizacional, que el foco del cálculo o el alcance del cálculo es por establecimiento en el ámbito físico de un establecimiento. En este caso, los límites de una oficina, los límites de, no sé, de una fábrica, cualquier tipo de edificación y su organización humana que contenga. Tenemos a Iñaki que nos pregunta: nosotros desarrollamos una herramienta para hacer medición de huella de carbono de oficinas y servicios de transporte. ¿Es posible trabajar con ustedes para poder dar una aval o corroboración oficial de esa medición, o yo presentando la metodología utilizada por nuestro equipo? Esa pregunta creo que va para nosotros como gobierno, me parece. Sí, a ver, nosotros acá en la charla de hoy estamos con Pablo, que nos muestra su herramienta, pero no es la única herramienta que se puede trabajar para calcular la huella. Cualquier software de cálculo que esté alineado con las normas ISO o el GHG Protocol le va a permitir calcular una huella que después van a poder verificar con IRAM y luego acreditar en el gobierno con nosotros. O sea, está la libertad de que puedan usar un software de cualquier naturaleza, incluyendo también nuestro calculador, eso es optativo, siempre y cuando esté bajo estas estos dos estándares. Bien, tenemos a Rodrigo que pregunta: ¿las acreditaciones son solo para empresas radicadas en la ciudad? Cami. Para el caso de nuestro calculador, sí, radica solamente en la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo que también para la aplicación de lo que es sello verde. Sí, eso es para obtener también la constancia de acreditación. Las constancias Exacto. que emitimos de la ciudad son para establecimientos de la ciudad. En el caso de calcular
y verificar para otra parte del país. Quizás tendrán alguna otra constancia oficial en alguna otra región del país, pero ahí van a tener que vincularse con los gobiernos locales en cada lugar, ¿no? Bien, tenemos a Belén que dice cuál es el costo aproximado de las verificaciones de IRAM, si se puede dar un rango aproximado, Jessica. Sí, porque la verdad que depende mucho de cada organización, ¿no? Depende de la magnitud de la organización. Puede haber verificaciones que duran un día o verificaciones que duran 20 días, en el caso que tengan 40 sucursales, por ejemplo. Más o menos el día de verificación oscila entre los 800.000 pesos, ¿sí? Que, mal no recuerdo, no sé, 700, 800, por ahí anda. Buenísimo, gracias Jessica. Bueno, Leandro pregunta lo mismo, pero además Buen adiciona día, en el caso de la acreditación, perdón, sí, buen día. buen día, Verónica de Irán. Jessy, me sumo a ¿Qué lo tal, que Verónica? estaba diciendo Jessica, que estoy del área comercial Ella es del área comentando. comercial, yo soy técnica. Bienvenida, Eh, Verónica, perdón. buen día, pero más que nada era, bueno, ahí lo comentó Jessy, pero bueno, dependiendo de la cantidad de tiempo que asigne, digamos, por el proyecto, proceso, el valor ronda hoy 1.200.000, más que nada para que esté más real al día de hoy, ¿sí? El valor de un día, ¿sí? Espectacular, muchísimas gracias por el aporte. Perdón, que Eh, te interrumpí, pero bueno, quería no, dejar ningún problema. cualquier cuestión estamos a disposición. Gracias. No, no, no interrumpís. Yo tengo delay, así que escucho las cosas a destiempo. Bueno, acá Leandro pregunta algo en línea, a qué costo tenía la verificación de IRAM, que ya lo dijimos, y además pregunta si en el caso de la acreditación del gobierno de la ciudad también hay un costo. No, este segundo caso no, acreditar y obtener la constancia oficial del gobierno no tiene costo, salvo la gestión que puedan hacer, y eso lo pueden hacer con algún empleado interno de la empresa, o en algunos casos también el mismo consultor que calcula la huella que contrata la empresa, gestiona también el trámite. Pero el trámite en sí no tiene costo. Tenemos a Luis de nuevo que dice que es la red de economía circular. Cami. Sí, bueno, la red, como bien dice, es un espacio donde están el sector privado, son alrededor de más de 400 que tiene hoy actualmente, donde se genera vínculo entre el sector privado y el público, van construyendo distintos espacios de debate, obviamente que para poder llegar a tener un modelo de desarrollo económico un poco más sostenible y circular en el tiempo. Si quieren después les dejamos los contactos para que ustedes puedan generar un vínculo, que el equipo les pueda contar bien de qué se trata, pero más que nada es una carta, que es una firma no vinculante, que directamente se adhieren y después es a disposición de ustedes querer seguir participando o no. Pueden adherirse y no participar o al revés. Buenísimo, Cami. Acá hay una pregunta que es tangencial a esta última, que dice cuál es la documentación legal que solicitan. Si puedes ampliar un poquito de ese tema también. Bien, un poco ahí son los actos administrativos de la designación del responsable, documentación, los DNI de la persona que va a estar a cargo y no, y después de la empresa creo que nada más, Juli, ¿no? ¿Puede ser? Sí, es básicamente eso, lo que sería Sí. la documentación que acredita la responsabilidad legal del que está presentando por la empresa la información del cálculo, que puede ser estatuto, más acta de directorio, más DNI y demás. Bien, acá Nicolás pregunta cuáles son los beneficios o incentivos económicos que obtiene una empresa para acreditar su huella de carbono. Bueno, acá hay doble naturaleza de beneficios. Por un lado, los beneficios intrínsecos, y por otro lado, quizás beneficios concretos de reducir la huella. El beneficio intrínseco está asociado a quizás una cuestión más reputacional y de estar en línea con la acción climática y trabajar hacia la sustentabilidad.
Y el beneficio económico, si uno va reduciendo la huella, se nota porque también puede, por ejemplo, reducir el consumo energético y eso implica reducir el costo energético o reducir cualquiera de los costos asociados a las actividades que emiten. Después, a partir de lo que es en el gobierno, no tenemos por ahora, por calcular la huella, un beneficio fiscal, pero bueno, seguimos estudiando el tema para poder habilitarlo. No sé si alguien quiere ampliar, chicos, de esto. Creo que estamos. Acá pregunta Belén si se puede saber el benchmark de huella de carbono por empleado que obtuvimos para empresas en toneladas de dióxido equivalente por persona por año sin contar hospitales. Sí, ahí lo tomo yo. Es más parecido al 2023, que ahí nos dio 9 toneladas por persona por año. Ese valor refleja un poco más lo que está más cercano a oficinas. En el pasado, de todas maneras, para oficinas más chicas hemos visto promedios de 4 toneladas por persona por año, con lo cual también hay una correlación en función del tamaño del establecimiento. Pero empresas medianas en general tienen 9 toneladas por persona por año. De todas formas, estos datos no son representativos estadísticamente porque la muestra todavía es muy pequeña, la que tenemos acá en el gobierno de la ciudad, pero ya podemos ir viendo algún patrón. Tenemos acá a Camila también que pregunta qué tipo de control hacen ustedes para emitir la acreditación. Me refiero a aquellos casos de empresas que quieran acreditar sin verificación previa. Gracias por la pregunta, Camila. Nosotros, para emitir la constancia, no hacemos ninguna verificación y control desde el gobierno. La verificación únicamente la hacen organismos externos, en este caso como IRAM, con auditores externos. Lo único que hacemos desde el gobierno es recibir o el reporte verificado y emitir la constancia y registrarlo, o recibir el calculador por el momento no verificado, pero completado, y emitir la constancia. En el caso de que nos manden el calculador, el único chequeo que hacemos es un chequeo de errores obvios. Puede darse el caso de que se confundan en alguna magnitud, por algún error grueso. Eso es lo único que les podemos llegar a contar, pero no verificamos nosotros la huella. Bien, después, para el caso de administradores de edificios corporativos, pregunta Luis si se puede realizar el cálculo de huella solo para áreas comunes del mismo edificio o se debe hacer sobre el edificio completo, considerando a todos sus ocupantes. Bueno, acá no sé si Jessica o querés ampliar un poco desde el punto de vista de IRAM. Nosotros desde el gobierno tenemos también una visión. Hola. Sí. La pregunta es, digamos, si ya tiene muchas sucursales, muchos edificios, ¿cómo es la verificación? Claro, dice si se puede realizar el cálculo solo para áreas comunes del mismo, de un edificio, o se tiene que hacer sobre un edificio completo considerando todos sus ocupantes. Tiene que primero, bueno, establecerse el alcance, ¿no? El alcance de las actividades, si, digamos, no entiendo bien la pregunta. Por ahí el edificio lo comparten con otra empresa, ¿a eso se refieren? Sí, yo entiendo que pregunta. Sí, ahí está. Bienvenido, Luis. Perdón, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amplío un poco o reformulo la pregunta. Nosotros nos dedicamos a la administración de edificios corporativos, ¿sí? Esos edificios pueden tener un solo ocupante o son tipo multitenant. Entonces, nosotros para calcular la huella de carbono podemos considerar solo las áreas comunes, o sea, todas las emanaciones y los consumos, digamos, que son de áreas comunes, o deberíamos pedirle también a nuestros inquilinos o a los ocupantes que también calculen su huella de carbono y agregar esa huella de carbono a la del edificio propiamente dicho. Esa es la pregunta, digamos, ¿se puede disociar? Digamos, yo puedo ir como edificio, como claro, vos área común.
tu actividad, que tu actividad es como alquiler, ¿no? Sí. Ustedes alquilan esos espacios y sí, es un tema para hablar, pero es un caso como muy puntual. Pero sí, no es que Sí, vos tenés que contabilizar las actividades de la gente que está ahí, pero sí, por ejemplo, si ellos utilizan gas natural para, ahí si tienen alguna cocinita, esas cosas sí. Lo que no son las actividades, digamos, alcance 3 de esas personas, de esas empresas. Pero eso es como un caso muy puntual, ¿sí? Que hay que analizarlo sí, puntualmente. Bien. Lo buenísimo, primero, lo Jessica. principal es definir el alcance, ¿no? Defino el alcance, estas son mis actividades y dentro de estas actividades voy a identificar todas las fuentes y por ahí se facilita un poquito más el análisis, ¿no? De qué contemplo como fuente y qué no. Genial, Jessica, gracias. Ahí De yo nada. complemento un poco lo que dice Jessica. Desde el punto de vista de la acreditación en gobierno, eso nosotros lo tenemos tipificado y quizás esto te aporte un poco a la duda sobre hacerlo por todo el edificio en común o cada unidad individual. Eh, Como bien dice Jessica, el alcance es lo primero que hay que definir cuando se calcula la huella y ese alcance va a estar fuertemente asociado a quién es el responsable de la actividad que uno está analizando, que va a emitir o que está emitiendo emisiones. En ese caso, nosotros, por ejemplo, admitimos que presenten huellas de espacios comunes de edificios como un foco de actividad o un alcance de actividad. ¿Qué significa esto? Un consorcio, por ejemplo, de un edificio que es la administración del edificio y el consejo de propietarios puede calcular su huella, pero solo para la parte común del edificio, que sería pasillos, iluminación común, si tiene agua caliente central o climatización central, también pone ahí en esa huella todo lo centralizado. Y eso es específicamente la parte común. También está la posibilidad de calcular por ejemplo, oficina dentro de un piso, y ahí el alcance se limita solamente al piso y a la empresa que controla el piso. Y todo lo que es, si tiene consumo de agua caliente común, que viene de una sala de máquinas del edificio, eso entra en el alcance 2 como energía importada en el caso de trabajar, o que de una oficina calcule la huella como parte de un edificio. Se puede considerar entonces como resumen cualquiera de las dos alternativas y todo depende de cómo delimites vos el alcance, de acuerdo también a lo que dijo Jessica, con lo que también marca el estándar ISO o GHG. Y en el gobierno admitimos cualquiera de las dos alternativas. Lo que sí, si vos tenés un edificio con muchas oficinas de distintos propietarios o inquilinos, eh, a ver, el agregado de todas las huellas quizás no lo vayas a poder controlar porque son muchas actividades diferentes y cada uno tiene la voluntad o no de querer hacer el cálculo. Pero sí podés, por ejemplo, si coordinás con la administración central, generar un cálculo del espacio común nada más. Perfecto, No sé si muchas respondimos gracias. a tu No, pregunta. Sí, yo quiero agregar quería agregar a Luis que esa actividad que está llevando a cabo es muy importante porque hay casos de que tenemos clientes donde comparten oficinas administrativas en edificios Sí. y cuando tenemos y necesitamos calcular justamente los espacios comunes, tenemos que estar dando vueltas para buscando información. En cambio, si estuviera en un edificio que ya tiene eso medido, haces un porcentaje de los metros cuadrados o ves el porcentaje que ocupan las oficinas, pero ya tenés una base mucho más formal que por ahí nosotros tenemos que ir a buscar frente a una administración que eso no lo tiene medido o no está preparada para hacerlo. Totalmente. Totalmente. Gracias por el aporte, Pablo. Bueno, tenemos muchas preguntas, no sé cuántas más nos quedan, ya son las 11:25. Vamos a seguir respondiendo porque seguimos teniendo también una buena audiencia. Por ahora seguimos. Tenemos al finalizar el cálculo que dice Denis, perdón. ¿Qué da el gobierno de la ciudad? ¿Un sello? No, es una constancia de presentación.
que ustedes presentan en la huella. Históricamente estuvo el sello de huella de carbono calculada que se daba. Ese sello se dejó de dar a fines del año pasado. Después tenemos a Belén que dice, según la ISO 14064, la calculadora del GCBA no sería verificable porque no dan los valores de emisiones separados por GEI, como pide la norma, ni tampoco está categorizado según categorías 1 y 6 que pide la norma. No son requisitos esenciales estos para verificar según IRAM. Ahí, bueno, ¿cómo se llama? Jessica. Sí, igual, digamos, si está por GHG Protocol, sí iría, depende de qué estándar elijan para verificar, ¿no? Porque, por ejemplo, sí. Sí, ahí te pregunto yo, ahí vos lo que querés decir es que si van por GHG Protocol, IRAM está verificando también. Sí, estamos verificando por cualquiera de los dos, por GHG Ok. o por ISO. Perfecto. Yo ahí también complemento y no sé si Lola querés aportar en lo que es lo que admitimos del gobierno, son cualquiera de las dos metodologías. El calculador es GHG, que también está o sea, en línea con lo que pide la ISO, pero no está abierta la categorización según la norma ISO. Y el calculador del gobierno no estamos pidiendo que lo entreguen verificado, que eso por ahí responde a la pregunta. Y Lola, no sé si quieres aportar algo ahí también. No, sí, eso que la categorización está planteada a partir del protocolo GHG, que es con los alcances, ¿no? Perfecto. María dice, ¿podrán compartir eso y los calculadores? Eso, bueno, no sé qué sería, pero los calculadores lo pueden, el calculador, por ejemplo, del gobierno, creo que Camilo contó antes, pueden descargarlo. Cuando hacen la solicitud de acreditación de reportes, ahí en el formulario que completan, al final, si ustedes seleccionan que quieren hacer el cálculo y presentarlo con la calculadora de gobierno, se les despliega un link de descarga del calculador, incluyendo todos los factores de emisión y también el taller virtual. Después, bueno, para lo que serían softwares como el de Pablo, los pueden adquirir o trabajar particularmente en cada contactándolos, ¿no? Belén pregunta, volviendo al tema de factores, son tier 1 los factores del inventario nacional, o sea que serían de alcance global y no regional. ¿No es equivalente esto a usar los de DEFRA? Bueno, acá les hago la pregunta a todos, no sé si alguien quiere responder. Sí, a ver, apoyando un poco esa consulta. A ver, los factores de emisión, como les había dicho Dolores y en este caso yo, pueden utilizar distintos, depende del caso. Eso va a quedar a criterio técnico del implementador. En base a eso manejamos la incertidumbre de ese factor de emisión. Si nosotros encontramos factores de emisión que no tienen incertidumbres, hay veces que los desestimamos y vamos a trabajar siempre con factores de emisión con incertidumbres, porque son requisitos normativos. Entonces nosotros nos guiamos por ese lado y vamos hacia tal vez lo internacional. Después, cuando encontramos factores de emisión locales con información que viene de un organismo reconocido, con datos completos y con factores de emisión con incertidumbre, utilizamos esos, ¿sí? Ahora, después te puedes llegar a encontrar casos muy distintos, porque, por ejemplo, en el uso de combustibles, en distintos países, no es lo mismo el consumo de diésel acá que el consumo de diésel en otro país, porque a veces nuestro diésel tiene un corte de biodiesel o la nafta tiene un corte de bioetanol, entonces en cada país cambia el corte, cambia el porcentaje del combustible fósil, cambia el porcentaje del biocombustible, eso también afecta al factor de emisión y eso también te afecta a la incertidumbre. Si, por ejemplo, no sé, una planta industrial que utiliza, que en las categorías de emisiones directas, tienen, por ejemplo, una planta de tratamiento de agua a cielo abierto, esas plantas de tratamiento de agua también tienen emisiones de GEI,
Entonces, uno tiene que ver qué tecnología tiene, cuál es el fabricante de, por ejemplo, esa planta de tratamiento de agua, tiene que ver si la tecnología que utiliza viene estandarizada de algún lugar, hay que ver si esa tecnología qué emisiones tiene, cuál es la bibliografía que tiene y cuál es la incertidumbre. Entonces, a veces los factores de emisión, que ojo, tampoco varían tanto, o sea, no es que varían demasiado. Sí te va a variar en cuanto a la cantidad de emisiones de la actividad, pero créeme que no varían tanto. Entonces, lo que uno trata de buscar son los factores de emisión más formales posibles con todos los datos de trazabilidad y incertidumbre. Sí, yo quería sumar a lo que dijo Pablo esto, ¿no? A veces hablamos de un orden de magnitud de cambio muy leve, pero ese leve cambio en realidad no me va a cambiar tanto el resultado, sino que va a hacer que mi resultado sea más ajustado a mi realidad o al país en el que estoy o a la ciudad en este caso. Y repetir, como dijo Julián antes, que en el caso de la herramienta de ciudad, que es un poco más simple, dijeron antes, no es una herramienta de gestión por ahí para organizaciones más complejas, se presentan los factores de emisión utilizados, entonces no es que van a tener que, no es la parte que tiene que aportar la organización, ¿no? Eso sería como parte de la herramienta. La organización se encarga de recabar los datos de actividad y la herramienta le proporciona esos factores de emisión y de hecho el cálculo se hace automáticamente. Aprovecho para saludar a los asistentes. Yo por otro compromiso me voy a tener que retirar. Fue un placer poder participar de este encuentro y también le agradezco a Pablo y a Jessica por participar. Gracias, Dolores. Muchísimas gracias, Dolores, también. Un placer también tenerte con nosotros. Nosotros nos quedan un par de preguntitas más, si están todos ok, las procesamos. No sé qué les parece, chicos, Pablo, Jessica, Sí. Cami. ¿Sí? Sí, las pueden derivar o en la presentación yo dejé mi correo electrónico. Ahora también Son lo escribo cuatro- en el chat y cualquier cosa. Son 4 preguntas. Creo que son bueno, breves porque hay una que dice, bueno, esta es para vos, Pablo, dice el reporte que elabora el soft es compatible con la nueva normativa de taxonomía GRI. Sí, a ver, primero, el informe que nosotros programamos es customizable a cada cliente. Y el informe está en base al diseño de la norma ISO 14064, por lo cual cumple con todos esos datos y está actualizado a lo que es el reporte GRI. En tal caso, Excelente. como también, si después, por ejemplo, nosotros emitimos los informes base de reporte de acuerdo a la norma. Ahora, puede ser que después la empresa quiera, la organización quiera agregar más información, también lo hacemos, porque es customizable. Lo que no es customizable son los datos mínimos que pide la normativa. Esos siempre van a estar. Después se puede agregar lo que uno quiere. Incluso permitimos de que tal vez, como es una aplicación abierta a otras consultoras, la consultora pueda agregar sus logos o los consultores puedan customizarlo más en el diseño que necesiten. Pero siempre tiene que respetar las categorías de emisión que pide la norma, las incertidumbres que se tienen que declarar, toda la información o emisiones biogénicas. Eso sí es lo que no se customiza porque está preparado para cumplir con la norma. Perfecto. Bueno, acá dice María, estaría bueno al menos por calcular para empresas del interior. Sí, María, esto no limita el cálculo. Básicamente nuestra presentación está enfocando lo que sería cómo obtenemos también las constancias oficiales del gobierno de la ciudad en el caso de los estacionamientos de la ciudad, pero el cálculo y verificación con IRAM o también con Greenbean lo pueden hacer para todo el país, ¿no? Claramente, para cualquier lugar. Si no van a tener la constancia de la ciudad, ¿no? Después Luis dice, el incentivo económico viene por el lado de la obtención del sello verde, para lo cual es requerida la huella de carbono. Sí, ahí, por ejemplo, la huella de carbono calculada es un requisito que da puntaje en los 5 ejes del sello verde. Y si ustedes trabajan en el sello verde, por ejemplo, y si tienen una reducción del consumo energético, pueden tener un descuento de ABL, o si tienen alguna certificación ambiental de alguna norma como la ISO 14000 también, la pueden presentar y también tienen descuento de ABL. Que eso puede estar alineado con los requisitos del sello verde o no, pueden tener también el trabajo sin tener el sello verde y presentar el descuento.
Valeria pregunta, y ya con esto creo que vamos a ir cerrando, para empresas de servicio que tienen oficinas administrativas y, por ejemplo, realizan actividades de limpieza en instalaciones del cliente, ¿solo puede medir la huella de sus propias oficinas o podría medir también en la prestación de sus servicios? Bueno, acá eso depende primero de cómo definís el alcance de quién es el responsable de la actividad y dónde está ubicado. Y después, en segundo lugar, ahí eso te va a implicar cómo categorizás vos, desde el punto de vista, por ejemplo, del GHG, los 3 alcances, o bueno, cómo la clasificás según la norma ISO también. Por ejemplo, si vos trabajás una empresa de limpieza y enfocás el cálculo de la organización de limpieza en las oficinas centrales de la empresa de limpieza, vas a trabajar definiendo todo lo que es el alcance 1 y 2 en los límites o todo lo que venga también controlado de forma directa desde la misma oficina. Y para los clientes a los que la empresa de limpieza va y atiende, ahí en general podés trabajar seguramente los alcances 3 en adelante. Y todo lo que tenga que ver con movilidad, logística y demás. Ahí no sé si... Ahí, Julián, una persona, Julieta, y otra pregunta más, Sí. tienen una pregunta que es ¿cómo trabaja Greenbean para para las duplicaciones de datos entre filiales de diferente radicación geográfica? Bueno, Claro. esa la respondo. Es bastante, a ver, cuando vos tenés una organización con varias ubicaciones geográficas, vamos al caso de distintos países, o puede ser de lo que es a nivel nacional. Nosotros creamos un usuario por cada una de estas filiales. A ver, se podría usar en un solo usuario. Por ejemplo, si es un caso que es una empresa nacional, podría usar un solo usuario y cargar por distintos niveles las emisiones para cada filial y se le va asignando los globales. Ahora, si vos querés tener bien una segmentación de emisiones, vas al otro nivel que es usuario por cada ubicación. Entonces nosotros configuramos un usuario por cada ubicación y se le asignan las emisiones de acuerdo al proceso y los servicios que genera la organización. Entonces, incluso es distinto, porque a veces si hablamos de una organización donde ves todas las filiales, como es la misma organización, posiblemente vas a tener mayor información. Ahora, cuando tenés una empresa que es distribuidora de otras empresas más grandes y tiene más filiales, bueno, ahí entramos por lo que se llama una matriz de significancia de emisiones, donde vas asignando emisiones de acuerdo a su magnitud, a su capacidad de obtención de datos, hacia lo que es la calidad de datos. Entonces vas trabajando en las distintas emisiones y asignando a distintos usuarios. Es bastante complejo porque es un tema de estudio y siempre, como dice muchas veces Jessica, es que es muy importante la definición del alcance y los límites del inventario. Entonces, cuando hay distintas, dentro de la misma organización, tenemos distintas ubicaciones geográficas y tenemos un proceso global, tenemos que ver cómo se segmentan las emisiones para cada usuario, pero se realiza. Obviamente a veces corre ese riesgo de la duplicación, pero bueno, ahí empezás con métodos de significancia en las emisiones. Buenísimo el aporte, Pablo. Desde el punto de vista de la ciudad, nosotros para poder acreditarlo en la ciudad, lo que pedimos es a ver, si tenemos una empresa con varias sucursales, es un cálculo presentado por sucursal, en donde cada uno de esos cálculos se hace desde el punto de vista de la sucursal. Entonces vos decís, bueno, la oficina central es una especie de sucursal, después tenemos la oficina en otro lugar o la planta industrial en otro lugar, y nos enfocamos en el alcance de la actividad asociada al establecimiento. Eso de alguna forma limita por ahí un poco más fácil el análisis para poder acreditar el cálculo. De todas formas, lo que dice Pablo, en el caso de una empresa y la gestión, puede representar una
un beneficio en la mejora de esa gestión y también el análisis estadístico también de toda la huella que se lleva a nivel organización, que justamente es uno de los objetivos principales de una empresa que tenga muchas sucursales. Bien, tenemos acá también bueno, las últimas preguntas: a partir de que hacer solicitud de acreditación de reportes corren los 3 meses mencionados y exactamente dónde se accede a la solicitud. Sí, una vez que completan el formulario de solicitud, ahí tienen 3 meses, o sea, ahí descargan el calculador y tienen 3 meses para devolverlo completo al calculador. ¿Dónde se hace la solicitud? En la página web que presentó Cami, en la presentación que tienen en pantalla, que ahí la pueden descargar también. Y después tenemos AgroHuelles, que es la última pregunta: si cambia mi certificación de sello verde, si acredito la huella de carbono y si debo hacerla antes de su vencimiento actual. Puede o no cambiar. ¿Por qué? Porque el requisito de huella calculada tiene determinado puntaje que si ese puntaje te suma para superar el umbral del nivel bronce u oro, por ejemplo, o plata, te cambia. Si no te llega a sumar lo que necesitas, no. Acordémonos que los requisitos del sello verde nuevo están en todos los ejes. Y uno va a tener que hacer la matemática de qué puntaje necesita para ir subiendo de nivel. ¿Puede contribuir? Sí. ¿Puede ser determinante? Sí, dependiendo de qué tanto sume ese puntaje. No necesariamente, a ver, para que sume el punto, sí, la tenés que hacer antes de poder calificar el sello verde. Cuando vos calificás, ahí mostrás la huella que calculaste y ahí se toma en cuenta dentro del puntaje. Que eso se puede hacer en la renovación, por ejemplo. Bueno, creo que llegamos hasta acá. Tenemos ya todas las preguntas. Les damos nuevamente las gracias a todos. Bueno, Jessica, Pablo, Lola que se fue y Cami, por todas las presentaciones, por el tiempo, y también a todos ustedes presentes que se quedaron hasta el final por el tiempo. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto con todos ustedes. Tienen acá los contactos Muchas gracias. nuestros. Y bueno, chicos, por si Gracias. quieren decir unas palabras. Bárbaro. Bueno, dejamos esto Gracias también. por estar, por el interés. Gracias. Sí, muchas gracias. Muchas Sí, gracias muchas por el gracias profesionalismo. por el espacio que nos dieron para poder comunicar nuestros trabajos y demás. Muchísimas gracias. Excelente, esperamos que esto sea de interés y de utilidad también para todos. Así que nos vemos la próxima y esto quedará grabado y colgado después de las redes. Nos vemos. Genial. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.